porque es buena. Fíjate, el Señor Jesucristo dejó esto como mandamiento en Marcos 16:15, en la Biblia. Y dice en Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Y acabamos de ver que es Evangelio es buena noticia. Buenas tardes, Dios les bendiga. Venimos a traerles un mensaje que el Señor Jesucristo dejó como mandamiento. Este mensaje es el Evangelio. ¿Y qué significa Evangelio? Probablemente a algunos pues les suene, ¿no? Esto de Evangelio. Pero Evangelio es buena noticia. Pero antes de darte la buena noticia, pues tienes que escuchar la mala, porque es buena. Fíjate, el Señor Jesucristo dejó esto como mandamiento en Marcos 16:15, en la Biblia. Y dice en Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Y acabamos de ver que es Evangelio es buena noticia. Entonces, fíjate, la mala noticia que te traemos para que puedas saber por qué es buena. La segunda parte es que todos somos pecadores, pero también cómo nos damos cuenta que somos pecadores. Un punto muy importante también, es necesario que escuches este mensaje porque hoy en día podría haber mucha gente engañada creyendo que con decir creo en Dios o yo tengo desde niño yendo a la iglesia, pues yo ya soy hijo de Dios, nada más por eso. O porque creen que Dios es amor, o creen que nada más eso, o ese es el atributo de Dios, único atributo de Dios. Pues por eso es necesario que se explique quién es Dios en realidad. En Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo, y Dios está airado contra el pecador todos los días. Y yo soy pecador y todos los que estamos aquí sabemos que somos pecadores. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, nos damos cuenta a través de los mandamientos. Y fíjate, el primer mandamiento dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Quién de los que estamos aquí ponemos en primer lugar a Dios sobre todas las cosas? Si somos sinceros, porque de que somos conscientes y tenemos conocimiento, tenemos conciencia. Conciencia es, el significado es con conocimiento. Entonces, no hay duda de que alguna persona sepa lo que es bueno y malo. Y también, ¿cómo podemos saber que todos lo conocen o todos saben lo que es bueno y malo? Porque la palabra de Dios dice que Dios puso su ley en nuestro corazón. ¿O quién de los que estamos aquí
aquí no sabe que matar está mal? ¿O quién de los que estamos aquí no sabe que violar está mal? ¿O mentir? ¿O cometer adulterio? ¿O cualquier otra cosa? ¿Quién de los de aquí no sabe? El que diga yo no sé, pues es un mentiroso. La Biblia dice que Dios mismo dice que no hay ni uno bueno en el mundo. Y no hay ni una persona que diga yo no sé lo que es bueno y malo tampoco. Entonces, a través de la ley nos damos cuenta que hemos pecado. El primer mandamiento lo hemos quebrantado porque nadie ponemos en primer lugar a Dios sobre todas las cosas. Ponemos en primer lugar nuestro trabajo, nuestra familia, por qué vamos a comer, no sé, qué ropa me llevaré mañana, cosas simples ponemos en primer lugar, pero no ponemos en primer lugar a Dios. Entonces, este primer mandamiento lo hemos quebrantado, por eso nos damos cuenta que con el primer mandamiento, pues ya somos pecadores. Y que en realidad merecemos el castigo eterno si Dios nos juzgara solo con ese mandamiento. El siguiente dice, no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. Probablemente hay aquí quienes digan, pues yo no lo he usado. Pero solamente te voy a poner ejemplos de qué manera se puede blasfemar el nombre de Dios. Probablemente has escuchado personas que dicen chistes y en sus chistes pues meten a Dios. Con solo meter a Dios en un chiste, en una plática o cuando estamos muy molestos, decimos malas palabras y metemos a Dios en esas palabras que traemos con disgusto. La Biblia dice, pues Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. Entonces, dice el mandamiento, no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. Pero aquel que use el nombre de Dios para cualquier otra cosa que no glorifica a Dios, es un blasfemo y Dios no lo va a dejar sin castigo. Entonces, este mandamiento lo hemos quebrantado. Hemos blasfemado el nombre de Dios. El siguiente que te voy a mencionar dice, no matarás. Pero la Biblia dice que todo el que odia es un asesino. Todo aquel que guarda rencor a otra persona es un asesino. No solamente el que asesina directamente es asesino, sino también el que odia es un asesino. Entonces, ese lo hemos quebrantado odiando. Hemos asesinado odiando. El siguiente que te voy a mencionar dice, no robes. No robes. La ley, los mandamientos de Dios, dice, no robes. Entonces, a lo mejor, probablemente podríamos ver a una persona que asalta un banco como ladrón, o una persona que roba cosas muy grandes, o una persona que roba mucho, lo podríamos ver como un ladrón. Pero no aquel que toma un lápiz que no es suyo, 10 pesos, o aquella persona que roba minutos en su trabajo, o aquella persona que roba un chicle, o cualquier otra cosa. A lo mejor ese no es ladrón, porque pues robó algo muy pequeño. Bueno, según nuestro estándar, no es robo tomar un chicle, un lápiz, 6 minutos en nuestro trabajo, comprar piratería, cualquier otra de esas cosas. O sea, minimizamos el pecado, cuando para Dios el pecado es pecado. No importa si es chico a nuestros ojos o grande. Para Dios el pecado es pecado y no cambia. Entonces, según el estándar triplemente santo de Dios, dice que todo aquel que roba, no importa el tamaño o la cantidad, todo aquel que roba merece el castigo eterno en el castigo eterno, que merece el tormento eterno en el castigo, que es el infierno. Entonces, nosotros hemos quebrantado la ley de Dios y solamente te he mencionado 4 mandamientos. Entonces, solo imagina si hoy mueres, como según la palabra de Dios dice que está establecido para toda la gente que muramos un día y que después de la muerte todos vayamos a un juicio. Todos hemos quebrantado los mandamientos, todos somos pecadores, sin excepción.
merecemos el castigo eterno en el infierno. Esa es la paga del pecado. Cuando escuchamos que la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, no solo se refiere a la primera muerte, sino también a la segunda muerte. Después de morir iremos a un juicio, y si nos encontramos culpables de haber quebrantado la ley de Dios, pues es claro que si Dios es justo, santo y aborrece el pecado, según Salmo 7:11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el pecador todos los días. Entonces, si Dios es un juez justo, tendría que enviar a la cárcel a todo aquel que ha quebrantado la ley. Así como aquí en el mundo, toda persona que quebranta la ley aquí en el mundo, roba, mata, secuestra, hace cualquier otra cosa en contra de la ley, va delante de un juez. Probablemente aquí no se hace eso, pero en Estados Unidos, todo aquel que la policía lleva delante del juez y la policía, el juez, tiene suficientes pruebas para enviar a aquella persona a la cárcel, el juez aún así lo juzga, pero lo manda a la cárcel. Si no tiene quien pague por él, o él mismo no puede pagar, lo envía a la cárcel. Entonces, ¿cuánto más Dios, que es triplemente santo y que aborrece el pecado? Yo no solamente te estoy diciendo que tú eres pecador, yo también soy pecador. No hay ni una persona en el mundo, así se diga servidor de Dios. Todos en el mundo somos pecadores. La palabra de Dios dice que no hay bueno ni aun uno. No hay bueno ni aun uno. Todos en el mundo estamos manchados de pecado. Todos somos pecadores y todos merecemos el castigo eterno en el infierno. Entonces, el último mandamiento que te mencioné decía: no robes. Y todos hemos robado, a lo mejor que cosas muy pequeñas, a lo mejor no un banco, pero sí un chicle, o 6 pesos, o 5 minutos en tu trabajo, o comprado piratería. Entonces, vimos que este mandamiento lo hemos quebrantado. El siguiente que te voy a mencionar dice: no digas mentiras. No digas mentiras. ¿Y quién de los que están escuchando hoy, aquí o en el mundo, quién podría decir aquí: yo no he mentido jamás? Y de hecho, si alguien lo hiciera y dijera: yo no he mentido, al momento de levantar la mano y decir: yo no lo he hecho, está diciendo: soy un mentiroso. ¿Por qué? Porque todos sabemos que hemos mentido. Otra cosa es que nos querramos engañar a nosotros mismos diciendo: yo no soy tan malo, yo no soy mentiroso, yo no he matado, yo no soy tan malo como aquel que está allá. Aquel mata, roba, secuestra, viola, él merece el infierno. Yo no. No creo que Dios esté tan enojado conmigo porque yo no soy tan malo. Bueno, si nos ponemos y nos examinamos conforme al estándar de Dios, sabremos que somos pecadores y justamente Dios debería darnos el castigo eterno en el infierno, su cárcel, que es el infierno. Entonces, ese mandamiento que dice: no digas mentiras, lo han practicado, lo han quebrantado aún los niños. La Biblia dice en Apocalipsis que tanto chicos como grandes iremos delante de Dios y Él nos va a juzgar conforme a sus mandamientos, que son triplemente santos. No hay nadie en el mundo, por más inocente que nosotros veamos, que merezca el cielo. Ni una persona nacida de mujer merece el cielo. Ni una. Nadie. No importa si a lo mejor se la pasaron toda su vida en un convento. No importa si toda su vida, desde niños, vivieron en una iglesia, en una casa cristiana. No importa. Ni una religión, ni una buena obra, ni un santo. Nadie nos puede librar de la ira de Dios. Nadie en absoluto. Ni nuestras propias obras, ni a lo mejor tratando de hacer algo con nuestras propias fuerzas para ganar el cielo. Eso no nos va a librar del castigo de la ira de Dios. Entonces, habiendo dicho esto, fíjate, este mandamiento lo hemos quebrantado, el que dice: no digas mentiras. Este es el último que te voy a mencionar. El último dice: no cometas adulterio. No cometas adulterio. Pero fíjate lo que dijo Cristo en el Sermón del Monte. Él dijo: ustedes han oído que se dijo: no cometas adulterio. Pero yo les digo
que cualquiera que mire con deseos al sexo opuesto ya cometió adulterio con esa persona en su corazón. Mateo 5:27 al 28. Cualquiera que vea al sexo opuesto con deseos equivale a que ya cometió adulterio con esa persona en su corazón. Yo he violado ese mandamiento, pero yo te pregunto, ¿quién de los que estamos aquí jamás ha visto al sexo opuesto con deseos? Acabamos de ver también que dice aquí, no digas mentiras, el mandamiento. ¿Quién de los que estamos aquí jamás ha visto el sexo opuesto con deseos? Todos lo hemos hecho, hemos quebrantado ese mandamiento. Entonces, solamente imagina, si vas delante de Dios, que es triplemente santo y justo, y que, como te decía, en Salmo 7:11 dice que Dios es juez justo y que Dios está airado contra el pecador. ¿A dónde tendría Dios que enviarme a mí y a ti si Él es triplemente santo y aborrece al pecador? ¿A dónde tendría que enviarnos? Si todos sabemos, los que estamos escuchando, que somos pecadores. Aunque queramos engañarnos, dentro de nosotros sabemos que hemos robado, mentido, hemos cometido adulterio, viendo al sexo opuesto, hemos hablado mal de alguna persona, hemos hecho algo, lo que sea, en contra de Dios. ¿A dónde tendría Dios que enviarnos? No necesitas responder, examínate a ti mismo y respóndete a ti mismo. ¿A dónde tendría que enviarte un Dios que es triplemente santo y aborrece el pecado? Al infierno. A mí tendría que enviarme al infierno porque la paga del pecado es muerte. Entonces, tendría que enviarnos al infierno. Esta es la primera parte del mensaje que vengo a traerte. La segunda parte es la buena noticia. La buena noticia es que en Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún hoy nosotros, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En Juan 3:16 en adelante dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que Jesús vino al mundo y el humano amó más su pecado que a Jesús, porque todas sus obras son malas. Entonces, ¿qué hizo Dios para que el humano pudiera ser salvo? Envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Legalmente, nosotros merecíamos el castigo eterno en el infierno, pero la Biblia dice que todo el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. No está diciendo que tienes que creer en cualquier otra cosa, no, porque la religión no salva. Ni un santo intercede por nosotros delante de Dios. Los santos también eran humanos. Los santos fueron escogidos por Cristo para predicar el Evangelio. Primero fueron enseñados por el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Él los escogió. Ellos eran pecadores también como nosotros. Ni uno de ellos se podía salvar por sus propias fuerzas o por sus propias buenas obras. Nadie se salva por sus buenas obras. Como te decía, la palabra de Dios dice, somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Ni una buena obra que nosotros podamos hacer es recibida por Dios para que podamos tener vida eterna. La única obra que Dios toma en cuenta es la obra de su Hijo en la cruz del Calvario. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente la obra de Él es recibida para poder salvar a alguna persona que crea. Entonces, la palabra de Dios dice que Cristo vino, nació de una virgen, dejó su reino, se encarnó en el vientre de una virgen, nació, fue acostado en una cama de animales, en un pesebre,
estuvo en un establo, no fue recibido como un rey cuando Él es el creador del cielo y de la tierra. Probablemente podía haber lugar para cualquier otro pecador, pero no hubo lugar para el Hijo de Dios. Entonces, Él vino al mundo con un propósito, y el propósito por el cual Él venía al mundo era morir por pecadores. Entonces, Él nació, vivió una vida santa, nunca quebrantó los mandamientos, nunca desobedeció a sus padres, nunca le hizo mal a nadie, al contrario, Él vivía haciendo el bien a los demás. Pero aún así fue castigado como el peor pecador. ¿Por qué? Porque Él vino a morir por pecadores. Como te decía, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo el pecado del mundo cayó sobre Él. Tu pecado, Él lo tomó como suyo, como si Él hubiera cometido tu pecado, mi pecado, y por eso fue que Él recibió la ira de Dios. Por eso fue que Él fue castigado en tu lugar y en mi lugar, aunque Él no tenía por qué haber sido castigado, pero Él estaba pagando por tus pecados. Él fue el sustituto de todos los pecadores. Él estuvo en el lugar que tú deberías haber estado y yo. Entonces, la Biblia dice que Él fue castigado, fue a la cruz del Calvario, fue al monte de la calavera, ahí lo crucificaron. Estando en la cruz del Calvario, bueno, antes de eso, según Isaías 53, dice que Cristo fue molido por nuestras transgresiones. Y cuando escuchan la palabra molido, es literal. Él no tenía forma de humano, no tenía un parecer hermoso. Nadie quería ver a aquel hombre en la cruz, porque el que pasaba por la cruz nada más volteaba, y según Isaías dice que la gente meneaba la cabeza y decía: ay no, a otros salvó, pero no se puede salvar a sí mismo. ¿Cómo así? Salvó a otros, pero él solo no se puede salvar. Que se salve él solo. Si él solo puede, si él es hijo de Dios, que baje de la cruz. Él no bajó porque vimos por qué venía y cuál era el propósito por el que vino al mundo. Por eso no se bajó, no porque no pudiera. Él podía matar a todos los que lo estaban castigando, pero no lo hizo solamente por amor. Entonces, estando también en la cruz, Él dijo: consumado es. Estando en la cruz, primero dijo: ¿por qué me has desamparado? Y después dijo: consumado es. Estaba diciendo: he pagado la deuda de todos los pecadores en el mundo. He pagado la deuda de todo aquel que cree. Y después de haber dicho esas palabras, Él entregó su espíritu. Él decidió cuándo morir. La Biblia dice que murió, fue bajado del madero, fue sepultado, y que al tercer día resucitó, demostrando que Él es Dios y que efectivamente Él había pagado por cada uno de los pecados de todos los que están aquí, claro, que han creído. Porque la palabra de Dios dice que Cristo murió por todo aquel que cree, y el que no cree ya ha sido condenado. Lo puedes encontrar en Juan 3:16 en adelante. Entonces, la Biblia dice que resucitó, se le apareció a más de 500 personas por 40 días, convivió con ellos, ascendió a los cielos, y antes de irse dejó un mandamiento. Y este mandamiento es: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Este lo encuentras en Marcos 16:15. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Entonces, ascendió a los cielos, y la palabra de Dios dice que hoy en día Él está a la derecha del Padre, a la diestra de Dios, intercediendo por todos aquellos que han creído. La palabra de Dios dice que Dios, habiendo pasado por alto estos tiempos de esta ignorancia, manda a todos aquellos que han creído a que se arrepientan. Y Dios es fiel y justo para perdonar cada uno de tus pecados. No pongas tu confianza en la religión que te inculcaron tus padres desde niño, o en la religión que tus abuelitos te enseñaron cuando eras pequeño. No confíes en eso, porque todo aquel que confía en una religión morirá e irá al infierno con toda su religión, con todos sus santos, con todo, y a lo mejor con las buenas obras que hacía. No confíes en eso, confía en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
nadie, sin excepción, nadie que no tenga al Hijo de Dios como su Señor, nadie podrá ser salvo. Y Señor es gobierno. El que no tiene a Cristo como gobierno de su vida, como su Señor, tampoco es su Salvador. Entonces, si has creído solamente en Cristo, la palabra de Dios dice que Dios, habiendo pasado por alto estos tiempos de esta ignorancia, manda a toda la gente, ¿te das cuenta? Manda a toda la gente a que se arrepienta. Y Dios es fiel y justo para perdonar cada uno de tus pecados. ¿Cuál? El que sea. No importa si eres prostituta, homosexual, borracho, asesino, narcotraficante, lo que sea. Dios es poderoso y no hay ni una arma forjada en el mundo que pueda contra Dios. Delante de Dios, aunque hay una persona aquí en el mundo, por más poderoso que se sienta, delante de Dios no va a haber nada que lo pueda defender. Delante de Dios nadie podrá excusarse o sentirse protegido por alguien. El único que te puedes proteger y librarte del castigo eterno es el mismo que te puede enviar al infierno. Y ese mismo es el Cordero de Dios. Entonces, si has creído, Dios te manda a que te arrepientas y confíes solamente en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dios hoy te está llamando, hoy es el día de tu salvación. Probablemente mañana sea demasiado tarde, mueras, vayas al juicio, y si no tuviste a Cristo como tu Señor, vayas a la condenación eterna en el infierno. Probablemente haya quienes digan: bueno, pues yo no creo en Dios. No importa. Dios no necesita que creas en Él para enviarte al infierno. Dios no necesita que creamos en Él para juzgarnos. No, porque Él nos va a preguntar: oye, ¿crees en mí para ver si te puedo juzgar? Porque si no crees en mí, pues no puedo juzgarte. Hay algunos que dicen: tienes que darle permiso a Dios para que Él pueda obrar en ti. Dios obra en el que Él quiera, cuando Él quiera. Él no pide permiso, Él es Dios. Si no, no fuera Dios. Él obra en el peor pecador que te puedas imaginar. Tus pecados no son un impedimento para que Dios no pueda obrar en ti. Si has creído, Cristo es tu Salvador y el único camino es Él y el único Salvador. Dios te bendiga. Dios te ama y Cristo murió por ti si has creído.